Hace unos días se conmemoró el 82º aniversario del crack de la Bolsa de Nueva York. Un evento que antecedió a todos los que posteriormente se conocerían como la Gran Depresión. 10 años de penurias para la sociedad del mundo vinculada a la economía estadounidense. Tanto en Estados Unidos, es decir, prácticamente en Norteamérica y en Europa toda, se sufrían los embates del desempleo masivo, de la quiebra de empresas, de la inviabilidad financiera de cuanto proyecto productivo hubiese existido en aquellas economías. A 82 años de aquellos hechos, del inicio de aquellos hechos, presenciamos un fenómeno que resulta ser el más grave de todos los que han resultado del proceso de globalización. El movimiento de los indignados, que inició en Madrid el 15 de mayo de este año, de 2011. Este movimiento no agrupa solo a desempleados. De hecho, si uno se adentra un poco en la mente del desempleado promedio, se da fácilmente cuenta de que el desánimo que lo acoge difícilmente lo mueve a agruparse con otros para manifestar su descontento. Difícilmente considera que otros, como él, están en el ánimo de organizar movimientos sociales de reivindicación. El movimiento de los indignados sin duda tendrá entre sus filas a los desempleados, pero son fundamentalmente jóvenes que no han tenido oportunidades de educación, no han tenido oportunidades de trabajo, o son aquellos que trabajan en empleos muy mal remunerados. Son los que sufren el desamparo de los sistemas de seguridad social, de salud, de educación, de vivienda. Son los descontentos. Son los descontentos con el estado que guarda la vida material hoy como resultado de ese proceso llamado globalización. ¿En qué consiste la globalización? Si bien es un fenómeno cuyas complejidades son enormes, desde el punto de vista económico es fácil de definir. Se conoce como globalización al proceso fincado en la libre movilidad de capitales y libre tránsito de mercancías. Capitales y mercancías se pueden mover libremente, no así los seres humanos. Agrupados estos últimos bajo el concepto del factor trabajo, el factor trabajo es difícilmente transitable. Hay motivos múltiples por los cuales unas economías se cierran más que otras a la posibilidad de que la mano de obra de los países subdesarrollados o emergentes se trasladen hacia los países desarrollados, hacia los países industrializados, hacia aquellos en los cuales los salarios, los niveles de vida, la cobertura institucional garantizan horizontes más promisorios para todos los que aspiran a una vida mejor, que difícilmente podría realizarse en sus economías de origen. La globalización se inició de manera intencional, a partir de ciertos resultados propios de la evolución institucional y económica de las sociedades del mundo hacia principios y mediados de los años 80. Se inició con un cambio profundo en la arquitectura del sistema financiero internacional. Hasta entonces, dos instituciones creadas en 1944, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, habían desempeñado ciertos papeles que eran clave para el funcionamiento del sistema internacional y por tanto de las economías locales en el plano financiero. ¿Cuáles eran estos papeles? El Banco Mundial se había constituido en el mecanismo que articulaba el volumen de fondos prestables, fondos, recursos financieros provistos por los países industrializados o desarrollados, puestos a disposición del mundo que los necesitara, de la parte del mundo que los requiriera y los demandara. El Banco Mundial entonces
ofrecía estos recursos a cambio de proyectos de inversión que estuviesen fincados en planes de desarrollo y que fuesen propuestos por las economías necesitadas de los fondos que ofrecían los países desarrollados. Estas últimas, las economías subdesarrolladas, proponían, a partir de sus planes de desarrollo, proyectos específicos para el desarrollo de la agricultura en unos casos, de la industria en otros, de los sistemas de transportes, del fortalecimiento institucional o del fortalecimiento infraestructural urbano. Proponían proyectos y a cambio de los proyectos bien evaluados por el Banco Mundial y respaldados por el mismo, las economías desarrolladas trasladaban estos fondos. Y lo hacían normalmente bajo una modalidad que se conocía como la de los créditos amarrados. En otras palabras, se trasladaban los fondos con el propósito de que las economías receptoras de los mismos los asignaran de inmediato a la compra de maquinaria, equipo, insumos e incluso conocimiento técnico y asesorías de los países de los cuales provenían estos fondos. Puesto en otros términos, porcentajes muy pequeños de los fondos asignados se trasladaban en términos de billetes y monedas. El principal era asignado en términos de números que se convertían en exportaciones de los países que prestaban los fondos e importaciones, naturalmente, de los países que los recibían. Se suponía que con esto se fortalecía el aparato productivo de las economías receptoras de estos fondos y simultáneamente se les daba participación a las economías industrializadas en la orientación del desarrollo de las economías subdesarrolladas. Las características de estos préstamos consistían, en primer lugar, en bajas tasas de interés. El aval del Banco Mundial aseguraba que las economías receptoras de los fondos cumplieran sus obligaciones de manera que la recuperación de los créditos por parte de las economías otorgantes no se encareciera, no significara vulnerabilidad de su sistema financiero interno y en cambio sí el traslado sistemático, constante y cumplido de fondos de recuperación de los préstamos que habían sido otorgados. Las bajas tasas de interés a las que estos créditos eran asignados estaban acompañadas por años de gracia. Puesto en otras palabras, una vez trasladado el crédito a las economías subdesarrolladas, estas no tenían la obligación de pagarlos en plazos cortos, ni de comenzar la amortización de los créditos en plazos cortos. Transcurrían 3, 4 o 5 años antes de que se efectuara el primer pago, e incluso el pago de intereses, el servicio de las deudas. Esto naturalmente redundaba en bajas tasas de interés al interior de las economías subdesarrolladas. Y esto a su vez significaba que los proyectos de inversión del sector privado, lo mismo que del sector público, pudiesen financiarse con fondos baratos. Entonces crecía el aparato productivo interno, se fortalecían los mercados internos y había una suerte de progreso tecnológico que, si bien no estaba arraigado en la capacidad social de organizarse para producir de las economías receptoras de los créditos, sí impulsaba sus mercados internos y la actividad productiva propia de estas economías. Sin embargo, en 1982 el asunto cambió. Una institución, el Fondo Monetario Internacional, que hasta entonces había desarrollado el papel de garante de la estabilidad monetaria del sistema general de pagos en el mundo, continuaba y continúa hoy en día desempeñando exactamente el mismo papel. Han cambiado algunas de sus pautas técnicas, pero el espíritu de su papel en la arquitectura monetaria del mundo sigue siendo prácticamente el mismo. La esencia sigue siendo la misma. No así la del Banco Mundial. Hacia 1982-83, el Banco Mundial modifica su papel
en la arquitectura financiera internacional. Decide derogar por completo su papel de aval de los países que recibían los préstamos, los países subdesarrollados, y se convierte en una institución que orienta, indica la política financiera mundial, pero ya no garantiza que los proyectos de los países subdesarrollados sean financiados con los fondos prestables de los desarrollados. A partir de ese momento se bursatiliza el crédito ofrecido por las economías desarrolladas y, por tanto, se crea un sistema de subasta de fondos prestables al cual tienen que recurrir las economías subdesarrolladas. Muchos países compitiendo por fondos cada vez más escasos. Las tasas de interés se elevan estrepitosamente. Y desde entonces hasta nuestros días, las tasas internas de interés en todas las economías subdesarrolladas no son ni más ni menos que la manifestación de su inviabilidad financiera. Inviabilidad de la que más adelante habremos de hablar, sobre la que habremos de reflexionar con algunos elementos técnicos que es necesario tener en cuenta para un análisis profundo de este asunto.